Hoy recibe mi adoración, Señor. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por lo tanto, sé prosperado, oh Jehová. Alabamos tu nombre y te bendecimos en esta tarde. Y solo te decimos, Señor, que tenemos necesidad de ti. Una necesidad imperiosa de quien tú eres en cada uno de nosotros. La necesidad de conocerte más y más y bendecir tu santísimo nombre. Gracias, Señor, te alabamos en esta tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. El día de hoy continuamos con el tema El anciano de días, otro de los nombres para nuestro gran y poderoso Dios, para nuestro Padre eterno, el Elohim, el Eloam, Él, que es el que era y el que ha de venir. Solo Él tiene gloria, honra y poder. Se la damos a Él. Gracias, queridos, por estar aquí, por ayudarnos y por compartir estos en vivos a otros que necesitan. Y vamos a ir directo a Daniel 7, en el capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí en esta partecita, el versículo 8 se está refiriendo a los gobiernos que van a venir a futuro, o que ya están aquí en este futuro que estamos nosotros. Él hablaba hacia un futuro, pero resulta que nosotros estamos en este que era el futuro de Daniel. Para nosotros ya este es el presente. Daniel en el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo en su cabeza como lana blanca y limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego refulgente. Aquí habíamos estado hablando de que esta parte de lo que nos habla Daniel está mirando al anciano de días, que es rey de la eternidad, y su sabiduría es ilimitada, porque su cabello blanco como la nieve nos habla de una gran sabiduría, de un hombre sabio, de un hombre poderoso. Dice también, esta es parte de la profecía lo que les estaba hablando, que gira hacia, o da un giro para los postreros tiempos, que son estos. La escena del juicio es similar a la que vio el apóstol Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, 14 y 15. Anciano de días es Dios Todopoderoso, quien asigna poder a los reinos y también los juzgará. Queridos, estamos ya en una época, ya estamos viviendo el tiempo. Este es el tiempo en el que el anciano de días se va a manifestar. No sé, pueden pasar 30 años, 10 años, 50 años, pero para cuando este video siga corriendo en las redes, tal vez sea ese el presente y tal vez estés viviendo ya esta profecía de Daniel 7. Y estaréis viendo lo que contempló la visión de Daniel. Aquí quiero mostrarte la gloria, cómo se le manifestó a ciertos hombres en las escrituras. Aquí Daniel pudo ver esa gloria, pero hay alguien que es todavía más grande. O sea, en las escrituras muestra a alguien que estuvo ahí, que contempló la hermosura de su santidad, que lo contempló aunque fuera de espaldas. Dice
Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Esta primera parte nos habla de cómo nosotros debemos buscar la presencia de nuestro Señor. En aquel tiempo Moisés hizo un tabernáculo, pero resulta que ahora nosotros somos ese tabernáculo para Dios. Y cuando habla de que Él lo hizo a las afueras de todo el campamento, está hablando que nosotros para encontrarnos con nuestro Dios tenemos que dejar afuera todo aquello que estorba y que interviene para que tengamos un encuentro con nuestro Dios. Y más adelante dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba a Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Acordémonos que yo les había hablado de una nube que pudimos ver mientras estábamos en un retiro espiritual. Todos los que estuvimos allí en ese momento la pudimos ver, la nube de gloria del Señor. Y cuando descendió, bajó su presencia y ninguno de nosotros podía estar en pie y caímos como muertos. Cuando desciende Él en su nube maravillosa, nadie queda en pie, nadie. Todos estamos como muertos allí en el piso. Y por eso el pueblo sabía cuando Moisés hablaba con Dios. Cuando tú y yo hablamos con nuestro Padre Dios, los demás lo van a saber, porque van a mirar que hay algo diferente en nosotros. Eso pasaba con Moisés. Y dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hasta el día de hoy, esta palabra se ha cumplido en la nación de Israel, porque Dios vez tras vez ha guardado su pueblo, ha guardado la nación que creó para Él, y ellos permanecen fieles. Ellos son fieles ¿a qué? A sus costumbres, a lo que Dios les pidió que ellos deberían hacer, y así lo han hecho, a guardar sus preceptos y ordenanzas. Hay muchas cosas que en este tiempo están equivocados ellos, pero el fondo y trasfondo de guardar lo que el Señor les pidió desde este momento del tabernáculo, han conservado esas tradiciones. Y por eso son un pueblo diferente a los demás pueblos. Por eso son un pueblo que es perseguido, porque ellos no son iguales a todos los demás. Y cuando Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, quiere decir que Él camina con nosotros.
Ahí, de acuerdo a esta palabra, cuando Dios me habló y me dijo, yo seré tu Dios, también estaba hablando de esta parte, de que Él me acompañaría en todo tiempo, en todo lugar, y que Él estaría ahí presente. Ver, en este caso dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi sombra, mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. El ver las espaldas del Señor, de Dios, el Dios de toda la creación. Acordémonos que en este momento no estaba el Señor Jesucristo todavía, no había venido a esta tierra. Ver la espalda de Dios significa que solo podemos mirar por donde ha pasado. Solamente podemos conocerlo a través de lo que Él hace y por la manera de ser. Ese es ver la espalda del Señor, un reflejo de su gloria, un destello de su gloria. Y otros hombres en Ezequiel, vamos a mirar hoy Ezequiel, también lo vieron, también contemplaron una gloriosa presencia del Señor. Pero resulta que fue de otra forma, de otra manera. Ezequiel 1 en el verso 24 nos habla de esta manera. Y el sonido, voy a hablar de cómo lo vio. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas, voy a leer eso un poco más, mucho más atrás. Es el capítulo 1, pero no es exactamente el 24, sino que voy a mirar desde el momento en punto en que él comenzó a ver la visión de la gloria de Dios. Dice, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos del río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Fue un privilegio en Ezequiel que contemplara esta gloria de Dios. Miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como de bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras, 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de los pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 costados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y nos muestra la cara de los 4 seres vivientes. Fue algo de la gloria que el Señor le mostró a Ezequiel. Ezequiel fue nacido en una tierra de Judá. Se estaba preparando para ser sacerdote en el templo de Dios cuando los babilonios atacaron. Y se llevaron junto a otros 10,000 cautivos, se lo llevaron a él también. La nación estaba al borde de la destrucción total. 5 años más tarde, cuando Ezequiel tenía 30 años, la edad normal para poder servir como sacerdote, Dios lo llamó a ser profeta.
Y durante los primeros 6 años Ezequiel ministró en la tierra de los caldeos o los babilonios. Jeremías les predicaba a los judíos y aún permanecían en Judá, y Daniel se encontraba sirviendo en la corte de Nabucodonosor. El río Quebar desembocaba en el río Éufrates en Babilonia, y en la ribera había un asentamiento de cautivos judíos. Eran deportados, estaban deportados. Si hay alguien que ha vivido la deportación es el pueblo de Israel, todo el tiempo. Porque necesitaban un profeta los cautivos de judíos en Babilonia. ¿Por qué necesitaban ese profeta? Dios quería que comprendieran por qué habían sido desterrados, y también quería disipar la falsa creencia de que el cautiverio sería breve. Le envió a Ezequiel a proclamar un nuevo mensaje, esperanza, y a llamar al pueblo a que fuera consciente de su dependencia de Dios. Dios se comunicaba con Ezequiel por medio de visiones. Una visión es una revelación milagrosa de una verdad de Dios. Estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas. Esto significa que Ezequiel vio imágenes simbólicas que transmitían vivamente una idea. Daniel y Juan fueron otros escritores bíblicos que utilizaron imágenes apocalípticas. Los judíos que habían sido desterrados habían perdido su perspectiva de la presencia de Dios y su propósito. Ezequiel les transmitió la visión de Dios para mostrarles su santidad y su imponente gloria, para advertirles sobre las consecuencias del pecado antes de que fuera demasiado tarde. Cuando vamos a mirar a Moisés, que dice la escritura que el Señor hablaba cara a cara con él, pero ahora nos trasladamos a mirar a Ezequiel, cuando ya este pueblo, esta nación que había salido de Egipto, miren todo lo que pasó, y pasaron muchos años, ¿sí? Y cuando todo eso pasó, resultaron allí como cautivos en una nación extranjera, como cautivos. Pero todo eso ocurrió por el hecho de que ellos seguían adorando cosas y seres que no era debido adorar. Y cuando el Señor llama a Ezequiel, lo llamó y él se estaba preparando para ejercer el sacerdocio, pero el Señor lo llamó como profeta, como la voz suya en medio de toda esta cautividad, para mostrar su gloria. Y cuando le dio visiones, fue para mostrar su gloria, su esplendor, su resplandor. Jeremías es otro hombre a quien Dios se le reveló y se le mostró su gloria. Cuando Dios muestra su gloria, es porque necesita hacer énfasis en algo. Es porque necesita que la nación se vuelva al Dios soberano y poderoso de toda la tierra. Palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º del reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, pero también para edificar y plantar. La palabra del Señor vino a mí, y allí empieza él a mirar las visiones que el Señor le da. Después de la muerte de este rey, el profeta vivió
y profetizó durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, tiempos en que la política y la moral y espiritualmente fueron muy difíciles. Mientras Babilonia, Egipto y Asiria luchaban por su supremacía mundial, Judá se vio atrapado en medio de este triángulo de naciones. Aunque Jeremías profetizó durante 40 años, su pueblo no le hizo caso ni se apartó de sus pecados. Ni aunque había un profeta que había escuchado la voz, el llamado de Dios, el pueblo no le hizo caso. Así de sencillo, no quisieron escuchar. Y por eso le sobrevinieron otra cantidad de cosas. Y allí vemos en la vida de Jeremías un llamado. Pero en Jeremías fue diferente a lo que ocurrió con Ezequiel. Y fue diferente a lo que ocurrió con Moisés. Porque aquí el Señor le dice, lo llama como profeta a las naciones. Y él dice, pero Señor, yo no sé hablar. Porque parece ser que él era algo como que no se sentía como en esa capacidad de poderle hablar al pueblo. Pero el Señor le dice, no tienes que tener miedo. A todo lo que yo te envíe tú irás, y todo lo que yo te diga tú lo dirás. Y le muestra el por qué. Porque le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. O sea que aquí el Señor muestra su gloria, mostrándole a este profeta que él lo conocía desde antes de nacer, desde mucho antes de venir a este mundo. Y es allí donde el Señor, tiempo atrás, hace muchos meses atrás, el Señor se reveló a mí en esta palabra. Y me mostraba cómo tú, como yo y como todas las personas que estamos sobre la faz de la tierra, somos conocidas por Él. Hemos sido asignados, tenemos una asignación de parte del cielo. Y cómo cada uno de nosotros vino a este mundo, porque cada uno de nosotros lo recibió de esa manera y lo pidió de esa manera. Porque cada uno de nosotros fuimos conocidos por el Señor antes que naciéramos. Éramos almas limpias, transparentes. Y cada uno quiso venir a conocer al Redentor sobre esta faz de esta tierra. Fue la revelación que el Señor me dio en aquellos días, en este mismo año. Pero fue lo que recibí de Él, con esta revelación al profeta. Aquí el Señor le habla al profeta, cómo Él lo conocía, cómo Él se deleitaba con Él en la presencia del Padre. O sea, Él sabía que lo había mandado, Él sabía qué era lo que deseaba de este profeta. Y vamos a mirar Isaías 6, donde vemos otra parte de la revelación de la gloria de Dios, donde Él se manifiesta. Dice así: en el año en que murió, y acordémonos de algo, cada vez que llamó a alguien, alguien había muerto, o sea, alguien había partido, ¿sí? O estaban deportados, o estaban saliendo de algún lugar. Mire esto tan trascendente. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí también está la asignación para Isaías en el capítulo 6. Pero vemos la visión y su llamamiento, la forma de cómo lo llamó, pero la forma fue algo espectacular, porque fue mostrándole su gloria, mostrándole que Él era el glorioso, que Él era ese anciano de días que había visto allí Daniel, pero que a través de todas las épocas Él se le revelaba al hombre de diferentes formas y maneras. Hoy en día se nos revela a través de su Hijo Jesucristo, que fue el que vino sobre la faz de la tierra, que fue el que vino a plantar su reino eterno, que fue el que murió por cada uno de nosotros y dio toda su sangre la vertió en la cruz del Calvario. Murió como hombre, pero resucitó como Hijo del Dios Altísimo. Así que vemos esa gloria manifestada vez tras vez. Y si vamos a leer el Apocalipsis, Juan también tiene otra historia para contar. Y vamos a mirar la historia que contaba Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y allí vemos cómo él se reveló a Juan. Fue algo glorioso, también majestuoso. Ese mismo anciano de días. Dice así: yo Juan, en el capítulo 1, verso 9, yo Juan, vuestro hermano, participé de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Acordémonos lo que vio Daniel en el capítulo 7. Era como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies refulgentes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, y es lo que yo les decía a ustedes, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra son los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dio una revelación. ¿Estaba dónde, Juan? Estaba en Patmos, una isla en medio del mar, llena de rocas, donde los tenían trabajando porque él había sido apresado. Pero dice que estaba en el día del Señor, o sea, nos da a entender que él guardaba el día del Señor, el día en que decidió, el que conocía a Cristo, decidió adorarlo. Fue el primer día de la semana. Entonces dice que estaba en el día del Señor y que estando allí vio unas visiones gloriosas, y fue cuando se le fue revelado
cuando el mismo Señor Jesucristo se presentó tal como se presentó en Daniel, con su cabello como blanca lana, como sus vestidos resplandecientes, mostrando su gloria, su poderío, su señorío. Quiero decirte, ese también se mostraba como el anciano de días, otro de los nombres de nuestro Padre Dios, porque Él y el Hijo son uno solo, junto con el Espíritu Santo. Y en estas maravillosas experiencias de cada uno de estos hombres, vemos aquí cómo el Señor se ha manifestado. Y también podemos ver, si tú quieres que Él se te manifieste a tu vida, solo debes pedirlo. Dile, Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Quiero conocerte. Cuando yo pedí eso, fue cuando vino en la nube. Pero hubo otro tiempo antes de ese momento en el que les conté al principio de este en vivo, en el que bajó su gloria y descendió. Descendió. Pero ya no estaba yo. Como ese día estábamos en oración, buscando la presencia y el rostro del Señor. En ese anterior momento estaba yo en mi alcoba y yo sentí como Él me llevó en el espíritu a otro lugar. Y estoy acortando la narrativa porque es mucho más extensa, pero ya lo conté en otro en vivo. Pero para recordar un poco, quiero contarte que me encontré en la terraza y de un lugar, de una habitación que había allí, salían voces y yo pude discernir quiénes eran. Yo decía, ay, aquí está David, oye, aquí está Pablo, oye, aquí está Juan, ay, acá está Ezequiel, Jeremías. Podía distinguir por las voces quién era cada uno. Y en ese momento yo supe lo que estaban hablando, pero después ya no recordé más. Pero lo más interesante de todo esto es que al lado mío, cuando me dice, yo me paré en todo el centro, era como una terraza, no había nada alrededor, era solo una terraza. Y una mano que salió de la parte, yo estaba en mi parte derecha, vi la mano que se levantó y dijo, contempla. Cuando yo miré hacia arriba, contemplé y bajaba una nube blanca, hermosa. Bajaba una nube. Primero la vi pequeñita y luego se fue agrandando hasta que se posó enfrente del ser que estaba al lado mío, que yo sabía que era el Señor Jesús, de mi persona, y podíamos ver y contemplar esa luz. Cuando yo miré esa nube, cuando yo miré la nube, de la nube salió un rayo. No sabría decirte, solo sé que era un rayo muy blanco, muy blanco. Traspasó aquí, en este centro de mi corazón, aquí, de mi cuerpo. Y yo me doblé del dolor. Cuando yo me doblé, vi al piso y la luz chocaba con el piso, se reflejaba en el piso. Pero eso me entró, me saturó, me llenó. Y empecé a temblar y a temblar. Y ahí es cuando ya me encuentro en mi habitación, temblando. Y obviamente estaba despierta. Pero esa fue la experiencia cuando el Señor bajó en una nube a mi vida. En esa primera etapa de mi vida espiritual. La segunda fue ya en un retiro espiritual, el que conté a principio de este video. Y del anterior. 2 veces he tenido esa gran experiencia de ver esa nube descender. Y te digo, no queda uno en pie, porque es muy profundo, porque el toque del Señor es fuerte, porque cuando Él toca y desciende,
sencillamente desciende. Pero no desciende el Hijo, desciende el Padre. Porque acuérdate, el Hijo estaba al lado mío. Y yo no tenía temor de que Él estaba al lado mío. Solo le pude ver hasta esta parte de aquí para abajo, sus faldas blancas y resplandecientes, sus sandalias. Pero el resto fue ver la nube y lo glorioso que es esa presencia. Pienso ahora de que el Padre se esconde en una nube porque si se revela en su esplendor, caemos muertos. Caemos muertos. El ser humano no está adaptado o no está listo para ver el resplandor de la gloria del Señor. Por eso el Señor se manifiesta de diferentes formas y maneras. Lo vimos en la Biblia a través de estos hombres maravillosos que tuvieron experiencias con el Padre. Te invito a que tengas esas experiencias, a que le pidas a el Espíritu Santo que te muestre al Padre, que te muestre el Hijo y que se muestre a sí mismo su Espíritu para ti. Cuando tú tienes esa clase de intimidad, esa clase de revelación, nada de lo que te diga el mundo te va a atraer, nada, porque tú has visto la gloria del Señor, porque has conocido, porque has sido impactado por Él, porque has reflejado, ha puesto de Él en ti, así como lo hizo conmigo, de su esencia en mí. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta enseñanza de tu gloria, de la manifestación de tu Shekinah sobre nosotros, de cómo cada uno puede tener una revelación, porque nos los muestra a través de hombres. Unos no sabían hablar, otros no tenían toda esa capacidad, pero tú te revelaste a ellos. Eso nos muestra de que tú te revelas a quien lo pida, porque ahora estás más cercano para nosotros, porque el Señor Jesucristo, Señor, hizo cercanía entre tú y nosotros, hizo esa cercanía. Tal vez no la merecíamos, pero Él abrió la puerta, rasgó el velo, se rasgó el velo de arriba abajo en el templo para tener nosotros hoy entrada al trono de la gracia y hallar oportuno socorro para nuestras vidas. Por eso hoy tenemos la libertad de entrar al trono, para entrar delante de tu presencia, ministrarte y llenar la casa con nuestras voces, con nuestra adoración, con nuestra cercanía. Gracias, Señor, por hacernos más cercanos cada día. Alabamos esta tarde tu nombre y te bendecimos y te proclamamos Rey de nuestras vidas. En este tiempo de diciembre se está hablando mucho del nacimiento, de la natividad, pero sabemos que eso ya pasó. Simplemente para nosotros es un recordatorio de lo que tú viniste a hacer en la tierra. Y lo recordamos con todo nuestro amor y nuestro corazón, Señor, porque tú eres el gran yo soy, el Dios de toda la tierra. Gracias, mi Padre. Eres glorioso, eres maravilloso, no hay otro como tú. Por eso te exaltamos y te damos toda gloria y honor. Te bendecimos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor ponga paz en ti, en tu corazón y en tu vida, y en la vida de los tuyos, de tu familia. Muchas bendiciones el Señor traiga para tu casa y tengas una alacena apretada, remecida y rebosante. Muchas bendiciones, queridos amigos, muchas bendiciones. Y alaba el nombre del Señor. Si tú crees que este en vivo le va a servir a alguien, compártelo, mándalo a alguien más. Yo trato de replicarlo para que las personas puedan encontrarse con esa gloriosa presencia
con la que yo he tenido experiencia. Muy pocas o muchas, no sé cómo lo quieras tú analizar, pero lo que yo he podido experimentar, te lo quiero contar para que también tú desees experimentarlo, para que también tú lo pidas, para que también tú lo anheles. Ese es el propósito de todos estos en vivos, que tú puedas encontrarte con tu Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Muchas bendiciones, queridos. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Y si tú deseas, aquí hay unas estrellitas que puedes compartir. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.